El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y era muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño por su parte iba creciendo, robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio que hemos leído es parte de lo que es la presentación de Jesús en el templo, y nos encontramos con esta profetisa, Ana, hija de Fanuel, tribu de Aser, ya mayor para la época. Hoy se viven muchos más años, pero en aquella época, a los 84 años, ya era una edad avanzada. Y dice que es profetisa. Claro, la gente hoy en día, cuando oye estas cosas, profetizan, piensa cosas raras. En realidad, los profetas no eran aquellos que, como comúnmente la gente cree, adivinaban el futuro y cosas de esas, sino que el profeta era el que hablaba en nombre de Dios, simplemente. Por eso se dice de todos los cristianos que tenemos vocación de ser profetas. Profetas, reyes, tenemos esta vocación que nos viene del bautismo, de hablar según Dios y de lo que Dios quiera. Y esto no solo los curas, los consagrados, sino esto cada cristiano tiene esta vocación profética de hablar en nombre de Dios, de hablar de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y en el fondo es el fruto propio de lo que uno pues va viviendo. Si uno vive la fe, es lógico que le salgan palabras de fe. Si uno vive de Dios, es lógico que uno quiera hablar y hablar de Dios. El que habla de Dios, ese es el profeta, el que habla de lo que Dios quiere. Pero la primera lectura de hoy es una de estas lecturas curiosas. Estamos con esta carta de San Juan, la primera carta. Ayer leíamos lo que antecede a hoy, y hoy es San Juan, pues que va como fuerte hablando a todos los cristianos, aunque aquí dice en algún momento hijos, padres, jóvenes, y va así repitiendo hijos, padres, jóvenes, pero se nos está diciendo el fruto y lo que es el ser cristiano. ¿Qué pasa al que es cristiano? Os escribo porque se os han perdonado vuestros pecados por su nombre. Lo primero es el perdón de los pecados. Todo eso es fruto de lo quién es Cristo y de lo que Cristo viene a hacer. ¿Qué viene a hacer Cristo? Primero viene a perdonar los pecados y después, así, perdonando los pecados, abrirnos las puertas a la vida eterna. ¿Qué pasa cuando viene Cristo? Pues que podemos conocer al que es desde el principio. Os escribo, padres, porque conocéis al que es desde el principio, a Dios mismo. Dios que se nos revela en Cristo, en su Hijo. Porque habéis vencido al maligno. Este vencer al maligno es lo que es propio de cada cristiano, es la lucha contra el mal y vivir la gracia. Quien vive la gracia vence al maligno. Y insiste, conocéis al Padre, ya conocéis al que existía en el principio, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Va continuando con toda esta mentalidad del cristiano, donde el centro es la fe, el centro es la vida cristiana, el centro es la gracia. Sin esto todo lo demás se va en nada. Dice, y entonces vienen las consecuencias. Habéis conocido a Cristo, se os han perdonado los pecados, vivís la gracia. Entonces, ¿qué es lo que hace el cristiano? Dice, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en el amor de Dios. Lo que hay en el mundo, y aquí nos hace entender qué es esto del mundo, porque si no la gente de hoy a veces entiende las cosas
con otro sentido. Para San Juan, cuando habla del mundo, son los valores del mundo. ¿Y cuáles son los valores del mundo? De aquella época y de la nuestra exactamente igual. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia del dinero. Todo eso, la concupiscencia y el amor al dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y para San Juan, lo que procede del mundo procede del maligno. Y el mundo pasa, su concupiscencia también. ¿Qué queda? Queda solo la vida eterna, y en la vida eterna queda la caridad. Si aquí no nos acostumbramos a vivir del amor de Dios, no podemos vivirlo en la vida eterna. Dice: el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Es lo que hemos de pedir al Señor, que nos ayude, nos dé gracia, nos dé fuerza, primero para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es su voluntad en nosotros, y llevarla a término.